Liverpool, la ciudad que descansa sobre el río Mersey al noroeste de Inglaterra. Su tenaz cuño proletario y su próspera actividad portuaria la definen tanto como el hecho de ser el hogar del grupo artístico más popular del mundo. Existen múltiples conjeturas acerca de cómo se dio la convergencia de los cuatro Beatles en una misma comarca. Producto de estas reflexiones se conciben varias semejanzas con otra ciudad situada a miles de kilómetros de acá, Rosario, en la Argentina. Rosario comparte el mismo signo portuario y proletario, y también es cuna de grandes músicos. Bueno, fue un regalo de mi mamá. Ella me regaló ese bandoneón cuando yo tenía 5 años de edad. Porque en el 40 era todo tango y ya al lado de casa había un señor que tocaba bandoneón y me gustó de pequeño. Era analfabeta, pero dictaba cátedra en la Facultad del Amor, ¿no? ¿Viste cómo se dice? Una belleza de mujer. Muy inteligente, le gustaba mucho la música. Mi vieja fue concertista de piano, así que mi vieja era de esas que tocaba todo leído, Mozart, rápido, qué sé yo qué, pero a los 18, 19 años le agarró el ataque de que también le gustaba la música popular. Entonces ahí empezó a tocar zambas, tango, hacía eso, arcilla, qué sé yo, dibujaba, tocaba el charango, bueno, cualquier cosa hacía. Mi vieja creo que era de las personas que consideraba que uno tiene que seguir los ritos de su tribu. Lo mejor que te podía pasar para la mentalidad de mi mamá era que te toque la colimba o en un colegio de curas, digamos. Y había que hacer eso porque era lo que había que hacer, qué sé yo. Primero empecé a tocar la guitarra, después el bajo y después el piano. El piano siempre es lo más difícil, porque vos cualquier instrumento que te pongas a estudiar tenés que tener el instrumento todo el día como si fuera tu señora. Recién cuando pude tener un piano a los 19 años, por ahí, ponele. Y mi vieja en esa época de bohemia se tuvo que desprender de su propio piano y empezó a tocar la guitarra, o sea, no teníamos piano en la pensión. Ella quería que yo tocara, que fuera un músico clásico. Después yo arrumbié para otro lado y terminé tocando los bailes, qué sé yo. Y a mi papá eso le gustaba, que yo fuera el pibe, el número vivo, ¿viste? Sistemáticamente a mi mamá dejó de gustarle que yo tocara la guitarra, va a decir, ella quería un concertista, no ¿viste? Un borrachín que anduviera por los bailes tocando la guitarra. Desde los principios del siglo XX se habla de una escuela de bandoneones rosarina y sin dudas uno de sus mayores exponentes es el Cholo Montinoni, quien con su bandoneón ha recorrido el mundo. El tango contó con las voces rosarinas de Libertad Lamarque y Raúl El Negro Lavie, cuyos inicios se dieron en su ciudad natal antes de conquistar Buenos Aires y América en televisión, cine, teatro y radio. Otro grande del tango ha sido Antonio Agri. Yo de pequeño tiraba la gorra, como se dice ahora, y yo venía a tirar la manga, como vulgarmente se dice. Me hacía 3 o 4 pesos por día, y hasta 5 por día. Ahí nomás en las mesas me sentaban en una mesita y tocaba. Yo no tengo recuerdos de mi infancia así de orfandad, de lamento, porque yo la pasé muy bien siempre. En mi casa lo único que se hablaba era de música, de cine, de escritores, y los amigos que tenía o que venían de ellos también eran gente de la misma cuadra, de la misma onda de hablar. Y estaba mi tío también. Mi tío era el hermano de mi vieja, que es ventríloco, era ventríloco, y que tenía el muñeco corchito. Entonces, y hacía magia, palomas salían volando, era un quilombo. Y John Carver se llamaba. Entonces, mi viejo cantaba la parte de bolero, mi vieja tocaba el piano y cantaba tangos,
mi tío hacía lo del muñeco, Corchito, y yo hacía la parte del marcianito, el nenito que canta tan chiquitito. Y yo en esa época era un llorón infernal, entonces cada vez que teníamos que salir a tocar, yo empezaba a llorar. Uy, otra vez me van a ver todo, Venía el otro sábado, íbamos a Bombal, ¿sabes? Otra vez, ¡ay, otra vez! Mi mamá me decía, no, pero no, quédate tranquilo, si después de cantar la primera canción ya le agarrás el gusto y seguís y no te para nadie, no le des bolilla, no, otra vez. Bueno, el señor Kid de nuevo. Éramos chicos. Yo fui criado en el amor, pero sin duda. O sea, un amor que agarraba el esquipi y te partía el culo a pedazos. Y era el amor también el que me permitía hacer cosas más allá de los gustos de mi viejo. Yo fui a un colegio, Alboneo, que por aquel entonces teníamos materias increíbles. Por ejemplo, taxidermia tenía. Había como un celador que era el que tocaba la campana, que no sé a qué se dedicaba bien. Además de pegarle reglazo a los chicos, digamos. Era todo tango en ese tiempo. La radio de la mañana a la noche era tango. Algún informativo, algún bolero de vez en cuando. Mi viejo fue el primer cantor melódico que hubo de boleros. En esa época el bolero no era como hoy en día un género clásico, conocido, como puede ser por Manzanero, ni que hablarlo Luis Miguel. Esto en la actualidad es la misma cara del papá, pelado así, igual. Se llamaba Félix Ocampo, cantaba muy bien. El bolero era una música muy refinada, que pocos tipos cantaban eso porque había que usar falsete. Yo iba a los boliches que había en esa época de vida nocturna, que muchas veces cantaba mi viejo o tocaba mi vieja. Y me dejaban entrar porque iba con ellos y este tipo de manganeta. Lo venía a ver cuando hacíamos espectáculo acá. Y él no venía a escuchar, y venía el pibe, listo. Y ahí lo conocí. Siempre piringundeando de noche con ellos, desde chico. Así que yo, si no hubiera salido músico, hubiera salido detective, qué sé yo. Mi viejo cantaba en Radio El Mundo con la orquesta de Germán Kumot. Ahí estaba LT2, LT3, LT8 y LT1, que fue la primera que cerraron. Entonces había constantemente actuaciones en vivo y que se hacían en un pequeño auditorito que podía ir la gente, lógicamente gratis, a oír. Esto para muchísimos músicos era un modo de vida porque te pagaban un sueldo por hacer eso. Yo el primer tango que toqué en radio fue Amurado, de Pedro Laure. Cuando tenía 8 años, en la audición La Hora de Todo, era muy jovencito. Y a veces mi viejo cantaba en una, cantaba en LT3. Yo después canté en la LT8 y mi vieja cantaba en LT2. Siempre más o menos zafábamos con eso y con los alumnos que tenían mis viejos de canto, de música. Eso lo hizo grabar mi vieja para tener un recuerdo. En la calle Córdoba había un estudio Castañolo, se llamaba.
Y entonces vos podías ir a ese estudio, era una piecita, y podías grabar la voz de un familiar. Y a mi vieja se le ocurrió ir una mañana con un guitarrero amigo de mi viejo, y yo canté 3 canciones a los 8 años más o menos. Entonces de ahí vos le pagabas al tipo del estudio y el tipo te daba un disco 78 revoluciones. Lo que tiene de cómico ese disco con esas canciones es que yo ahí hago los tarareos esos que después hago toda mi vida. Mucha gente ahí me preguntaba por qué hacía eso y por qué cantaba así, de dónde se me había ocurrido. Y en realidad no era que se me había ocurrido por hacer una expedición ni una investigación, era lo que me salía naturalmente cuando tenía 6 años. Estaba todo el día tarareando, ¿sabes? Un poco porque cuando íbamos al cine, mi viejo agarraba y me decía de que yo tenía que estar tarareando, buscando melodías, inventando todo el día. Escuchaba una música y él le hacía lo que después le llamábamos nosotros arreglos, variaciones. Habíamos ido a ver, suponte, A la hora señalada con Gary Cooper, ¿no? Do not forsake me, oh my darling. Wait. Ese, ¿no? Entonces, él me decía que le agregara cosas. Agregarle cosas era hacer esto. Vos después terminabas de hacer esto y a lo mejor si lo repetías muchas veces, habías hecho otra melodía distinta, ¿no es cierto? Habías hecho, suponte, con los mismos acordes que te mostré la hora señalada, habías hecho... Yo a los 11 años debuté en los carnavales del Cruce Sortu con un quinteto de Vicente Viviano. Ahí empecé. Y ya profesionalmente a los 13 con José Alberto Migliazo. Y en ese tiempo paraba en la casa de mi maestro, en Arroyito. Y de ahí me iba en bicicleta de Chesortu al club. Y bueno, estaba enloquecido, no te imaginas. 11 años tocando. En los 60 comenzó el implacable romance de los jóvenes de todo el planeta y también de los rosarinos con la Beatlemanía, los Wildcats, luego los Gatos Salvajes. Aparecieron en Rosario en 1964. Ahora es considerada una de las bandas precursoras del rock argentino. El álbum Los Gatos Salvajes fue el primero en incluir temas de rock en español de autor. Lito Nevia crearía luego Los Gatos, fundadora del llamado rock nacional argentino. Su primer éxito, La Balsa, se considera como la canción fundadora del rock argentino y la mejor de la historia. En los 70, Canto Popular Rosario reunió a solistas y conjuntos de distintos géneros. Integraban este colectivo nombres como los de Héctor de Benedictis, Héctor Kaufman, Enrique Llopis y grupos como Contracanto, Acalanto y Madrigal. Yo sigo encontrando discos por ahí de los años 60, donde descubro coincidencias de cosas que yo charlaba con mis amigos a los 12 años por la calle Córdoba, en Rosario. Charlábamos todo el día de música y de cine. Éramos raros los 5 o 6 tipos. El lunes a la mañana, a las 8 de la mañana, esperábamos que abriera un kiosco de la calle Córdoba que el tipo traía de Inglaterra el Melody Maker, que era un periodiquito que salían noticias de los músicos. Y estábamos ahí esperando como si eso fuera la panadería. Esa época fue muy milagrosa en el sentido de la cantidad de cosas que salieron medio como invención, ¿no? Yo ya tocaba, desde los 12 años tocaba en grupos, tocaba en baile yo. Grupo Vía Véneto, era el grupo más juvenil del momento. Covers y algunos temas nuestros, muy en la onda beat.
Me gusta hacer el Piazzolla. El siglo pasado, 20, fue el músico popular más completo que hubo. Él y también con McCartney o Lennon. Los Beatles o después los Stones o los Beach Boys o el grupo que quieras, la cantidad de grupos que salieron, salen a la luz diciendo, bueno, yo quiero mostrarle al mundo mi sentimiento a través de esta canción que dura 2 minutos y pico. Eso no existía antes. Yo cuando grabé con la Orquesta Filarmónica de Londres, ahí me dieron la partitura de Yesterday. Y no le cambié nada, absolutamente, como él lo había armonizado, no yo lo había armonizado, así la grabé. Y es un órgano el bandoneón haciendo esos acordes que habían puesto. Por eso te hablo que admiro a esa gente como Astor. Había pocos tipos que eran compositores. Uno de los más grandiosos que a mí me enloquecía es Neil Sedaka. Ese era compositor de sus canciones y además tocaba el piano que te desmayabas, ¿viste? Era impresionante. Fue a Rosario, por cierto, ¿no? Él fue a Rosario cuando yo tenía 9 años más o menos, sí. Tocó en el Círculo, tocó con músicos de Rosario, cuerdas, y el tipo llegó con sus arreglos originales, puso las partituras a 20 monitos y sonaba como el disco. Crecimos con los Beatles o con Led Zeppelin, pero también escuchamos en nuestras casas el tango y crecimos escuchando folclore y tocando eso y teníamos nuestros pruritos con esta música o con aquella, porque ninguno se animaba a decir, mira, yo canto con mi viejo tango y a mí me encanta, ¿viste? Cuando me juntaba con mi viejo, para mí era maravilloso cantar Cuartito Azul con él. Pero después de la puerta hacia afuera, yo tocaba rock, ¿viste? En los 80 apareció un movimiento de enorme repercusión en el país, al que se conocería como la Trova Rosarina. Los músicos que la integraban, Juan Carlos Baglietto, Fito Páez, Silvina Garré, Jorge van der Mole, Adriana Bonicio, Rubén Goldín y Lalo de los Santos, surgieron en pleno conflicto del Atlántico Sur, cuando los militares argentinos impusieron la extravagante prohibición de difundir música en inglés. El LP Tiempos Difíciles de Baglietto y compañía se convirtió en el primer disco de oro en la historia del rock argentino. A propósito de Juan Carlos Baglietto, cuenta la leyenda que, cuando Paul McCartney vino a dar un concierto a la Argentina, elogió su particular voz. Otro destacado de esta ciudad, Fito Páez, es, sin duda, el artista cuya impronta solo se compara con la de Elvis Costello. A mí me apasionaba la música y yo quería tocar y tener una guitarra eléctrica y laburé de albañil para comprarme una guitarra eléctrica. Me fue bien la música, con la música. Tuve mucha suerte. Viajé muchísimo. Todo con la cajita ilustrada, como decía Rubén Juárez. Vos con la cajita, el cajoncito ilustrado, te recorriste todo el mundo. En el Café de la Flor se desata mi historia pública. Nosotros vamos a tocar en el 78, 79, no sé qué, por ahí, a Buenos Aires, venimos a Buenos Aires, y no fue tan mal. Entonces no fue tan mal que para irnos le tuvimos que dejar un amplificador al dueño de la sala, que era Abegliano. Cuando va Facundo Cabral al Café de la Flor, y yo me acuerdo que lo fui a ver a Julio,
a Begliano y decirle, mira, nosotros estamos tocando en el mismo boliche, ¿por qué no te quedás un día más y escuchás lo que estamos haciendo? Él iba con Facundo Cabral. Y él nos recordaba por este episodio del amplificador, entonces se quedó un día más. Y nos vio, va muchacho, va bárbaro, todo. Y dijimos, bueno, ya está. Y un día llegó una carta, época todavía de cartas, proponiéndonos actuar como representantes de Rosario en el Festival de la Revista Humor y de La Trastienda. Entonces ahí caímos al Festival de la Revista Humor en obra y tocamos por primera vez y pasa lo que pasa. De regreso, mi deseo, ya sabes, 3 años a la sombra. El grupo que teníamos con Los Gatos Salvajes, antes que Los Gatos, teníamos las expectativas que tiene cualquier grupo que quiere y que necesita que haya un eco, un boomerang con lo suyo, que guste, ¿no? Era difícil poder desarrollarse viviendo en Rosario por aquel entonces. Nuestra idea era, bueno, nosotros vamos, pero es porque llevamos una cosa distinta, que puede gustar o no puede gustar, pero vamos con algo que es personal. Y lo personal era, bueno, lo que hicimos en el disco, que éramos el único grupo que hacía canciones propias y cantadas en castellano, que tampoco nadie hacía eso, increíblemente. Tienes que darme una pronta respuesta de amor, pues si no mi corazón va a morir de dolor. Metíamos en una olla las buenas intenciones, por decir, de pronto salían cosas que sí eran originales, porque si algo, creo, tuvimos como virtud, es no haber sido tan prejuiciosos. Veníamos con mucha seguridad y de a poco también cuando fuimos logrando cierta receptividad y grabar un disco y todo eso, fue por eso. Si no, hubiéramos sido un grupo más del montón que había, pero miles de grupos había, pero todos los grupos hacían los mismos temas, con el mismo sonido, todos cantaban parecido, todos se vestían iguales, qué sé yo. Si hay algo que nos ha identificado en este medio de Buenos Aires, es que nosotros vinimos a contar lo que éramos, no a mimetizarnos con el medio y a decir quiero tocar igual o a cantar igual o decir las mismas cosas que dicen los que viven acá. Mira, a mí me gustaban los Beatles por eso. Ellos se hicieron en Liverpool. No, nos hicieron en Londres. Y ahí lo conocieron todo el mundo. En todo el mundo lo conocen como lo máximo dentro del rock, siendo de ahí, de Liverpool. Y así no pararon de surgir exponentes de la música rosarina. Fabián Gallardo, Liliana Herrero, Punto G, Vilma Palma, Gonzalo Aloras, Coqui and the Killer Burritos, Vudú, Los Vándalos, Les Smallwin, El Regreso del Coela Canto, Cielo Raso, Cuchillo de Palo, Bulldog, Degradé, y siguen las firmas. Hacer justicia con una lista es imposible. Cada día con el cuerpo de aire y ese olor, feliz del sueño manso de las lilas, sin miedo al movimiento ni al dolor. Cuando yo no tenga casi nada de sangre en la garganta de papel y un agrio pez nadando en la mirada, quiera más amparo que la piel. Van a ser los días esos barcos de luz que una vez pude escribir y la alegría que hemos olvidado, volviendo por los huesos a su fin. Yo me alimento con una quimera en que los ojos al sol verán los brazos de mi padre, las banderas y una ceniza negra, una ceniza negra,
una ceniza negra que se va. Cuando me convenza que la suerte me rige a la par que la pasión, y no el temible arcángel de la muerte velando sobre el campo del reloj. Si lo consumado y lo posible tienen siempre la cara del horror, en esta patria de lo inaccesible, en este tiempo olvidado de Dios, yo digo que mis sabidos amores son fuertes y viven más que yo. Son gigantes tenues como flores que alimentan este turbio corazón. Los alimento con una quimera que en los ojos al sol verán brillar. Los brazos de mi padre en las banderas. Y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Y una ceniza negra. Y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Y una ceniza negra. Y una ceniza negra. Y una ceniza negra que se va.